Para el siglo XIX, el caudillismo y el civilismo representaban el choque de intereses por llegar al poder. En este sentido, en un contexto complejo y dominado por los sectores pudientes, aparece un grupo de personajes que representan valores y costumbres diferentes a la época. Estos formaban parte de un nuevo concepto en donde el patriotismo nacional y el amor por la tierra son sus características principales. Es el caso de Francisco Bolognesi, al igual que Grau, concretan un pensamiento diferente, los cuales se pueden entender desde un enfoque cultural. Francisco Bolognesi nació en Lima el 4 de noviembre del año 1816 en la calle Afligidos, actualmente Girón Cayoma. Su padre fue el músico y compositor italiano Andrés Bolognesi y su madre Juana Cervantes. Su influencia militar lo obtuvo en la guerra civil desarrollada en Arequipa por los caudillos Ramón Castilla y Manuel Vivanco. Tras el triunfo de Castilla en 1854, Francisco se une a su batallón y lo nombran comandante general de artillería. En el año de 1871 pasa al retiro, pero al estallar la guerra con Chile en 1879 pide su reincorporación al ejército peruano para su protección, nombrándolo como jefe de la tercera división en el sur, destacando en la batalla de Tarapacá y en la famosísima defensa de Arica. El 7 de junio de 1880 se desata la batalla de Arica, donde Francisco Bolognesi muere valientemente batallando y cumpliendo su gran frase de quemar el último cartucho. Hoy en día lo recordamos como un hombre con mucha valentía y entregado con todo corazón a su patria. Quizás será por los valores de la época o por su formación educativa y militar que obtuvo a lo largo de su vida. Entonces, se abordará a este personaje ilustre en base al enfoque de la psicología cultural de Michael Cole para comprender su accionar durante la Guerra del Pacífico, que terminaría convirtiéndolo en un modelo de patriotismo peruano. Es así que se busca responder las siguientes interrogantes. La primera, ¿la influencia de su familia y la sociedad determinaron las acciones de Bolognesi? Y la segunda, ¿existen patrones psicológicos que explican la personalidad de Bolognesi? La psicología cultural es un modo de entender y hacer psicología que asume la idea que la cultura y la mente son inseparables, ya que se constituyen mutuamente. Es decir, que para entender la formación y las características psicológicas de los personajes, tenemos que recorrer al estudio de los contextos en los que, directa o indirectamente, estos participan. Y para entender la cultura, tenemos que recorrer los sentidos y significados que los hombres y mujeres construyen. No hay modo más preciso de estudiar la mente humana que analizar el nicho ecológico que la envuelve. La construcción social de significados y la elaboración personal de sentidos alrededor de la apropiación de distintos artefactos culturales, como el lenguaje oral y escrito, el manejo de Internet o la manipulación matemática de la realidad, según Michael Cole, indica la psicología cultural es el estudio de la manera en que las tradiciones culturales y las prácticas sociales regulan, expresan y transforman la mente humana. Y no solamente esto, sino que las mentes en diálogo entretejen conjuntamente estas tradiciones culturales y estas prácticas sociales. Y por lo tanto, la cultura no se entiende de algo meramente físico, objetivo, alejado de la realidad humana. Por el contrario, las personas son responsables de la creación de realidades al interpretar, valorar, discutir aquello que les sucede y les rodea. De este modo, la cultura se entiende como símbolos compartidos, conceptos, significados, prácticas que definen y se generan a través de unidades culturales como la familia, el barrio, una comunidad o un país. Esta sostiene que las nuevas capacidades en el niño se desarrollan primero durante la colaboración con adultos o compañeros más capaces,
y luego son internalizadas para formar parte de su mundo psicológico. Para Vygotsky, la región en la cual ocurre esta transferencia de habilidad desde el mundo compartido al individual se denomina la zona de desarrollo próximo. En el caso de Francisco Bolognesi, este estuvo dentro de una formación con síntomas de la influencia moralizadora del hogar. Según Manuela Bastos, en el hogar de los Bolognesi, las robustas tradiciones latinas imprimen una lección de sobriedad y equilibrio entre el disfrute de la vida y de las imperiosas necesidades. También adquiere un significante de amor por su patria, gracias a la influencia de su familia materna arequipeña. El desarrollo de Engström toma como punto de partida el triángulo mediacional planteado primeramente por Vygotsky, para complejizar y dar lugar a un triángulo mediacional expandido. Esta herramienta constituye un modelo de la estructura básica de un sistema de actividad humana, en el que la actividad colectiva en su conjunto constituye la unidad de análisis. El término sujeto refiere al individuo o grupo cuyo accionar está en torno, como punto de vista del análisis y el objeto, en la materia prima de la acción o el espacio problemático, al que se dirige la actividad mediada por herramientas tanto materiales como simbólicas. En la imagen se aprecia el triángulo de la mediación, el cual fue desarrollado por Engström, con la finalidad de desarrollar el sistema de actividad. En este modelo, explica elementos que sirven para comprender la función mediadora, y de la misma manera las herramientas cognitivas y de la interacción social. Según la teoría de Engström, los siguientes mediadores son los puntos donde se puede entender la mente de Francisco Bolognesi, quien siguió una carrera militar como tal. Son 7 los mediadores que nos muestra Engström. Primero, el sujeto, que hace referencia al individuo o grupo, en este caso, Francisco Bolognesi. El objetivo, ese resultado esperado. Para Bolognesi es defender la patria, la sobrevivencia de él y de los soldados a su mando. Los instrumentos, recursos materiales y cognitivos. Para Francisco, las armas, alimentos, números de hombres, posición favorable o no en el campo de batalla conformaron los recursos materiales, y los recursos cognitivos son los conocimientos y estrategias militares. Comunidad, grupo de personas que dirigen su actividad hacia el objetivo. Para el caso estudiado, son los oficiales, suboficiales y soldados involucrados en la acción específica de defender la patria. División del trabajo. Hace referencia a la división de poder y responsabilidad. En el caso estudiado es la posición en la cadena de mando donde se encuentra Bolognesi como jefe de la tercera división destinada a operar en la campaña terrestre del sur. Y en la acción específica, Bolognesi era líder y jefe responsable. Reglas. Según Engström, son normas explícitas e implícitas. Francisco Bolognesi, a nivel explícito, su misión era defender Arica a toda costa. Y a nivel implícito, el patriotismo, dignidad, honor, valentía y sacrificio fueron parte de sí mismo. Resultados. El logro obtenido. En el caso de Bolognesi, tras su muerte se inmortalizó como un héroe con una imagen de patriotismo y sacrificio por su nación. Para entender mejor la mente de Bolognesi, es necesario desarrollar la toma de decisiones como una de sus funciones más importantes. Su relevancia reside en el hecho de que en ella se resume la cultura y el conjunto de creencias y prácticas de la persona.
Una herramienta que resulta indispensable para el logro de este objetivo es el análisis del costo-beneficio. Esta es una lógica o razonamiento basado en el principio de obtener los mayores y menores resultados al menor esfuerzo invertido, tanto por eficiencia técnica como por motivación humana. Se supone que todos los hechos y actos pueden evaluarse bajo esta lógica. Aquellos donde los beneficios superan el costo son exitosos. Caso contrario, fracasan. Mediante el análisis de este método, podemos concluir que la mejor decisión que podía tomar Bolognesi era la de rendirse salvando su vida o al menos de sus hombres, pues el ejército enemigo no solo lo superaba en número, sino que también contaban con una mejor tecnología bélica. Pero el drama humano es que no somos racionales todo el tiempo. La mente humana tiene funciones psicológicas superiores, específicas, para cada actividad. La mente militar de Bolognesi le exige asumir los valores culturales de la época, dignidad, patriotismo y valentía. Aquí el razonamiento costo-beneficio no es lo más importante, así lo determinaban las funciones psicológicas superiores de su formación militar. La mente de Bolognesi, para otros roles como padre, esposo y otras actividades pueden quedar de lado. Para el psicólogo Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía del año 2002, afirma que tomamos decisiones con dos sistemas de pensamiento, sistema de pensar rápido y de pensar despacio. En el primero, es como una escopeta mental, guiada por estereotipos y heurísticos, que están en memorias a largo plazo, automáticas para decidir rápido y maquinalmente, considerando como rápido, instintivo y emocional. Relacionado con la intuición, su función es generar instituciones que con frecuencia nos sirvan adecuadamente, pero no siempre. Y en segundo, las habilidades metacognitivas y reflexivas del pensamiento contraintuitivo es lento, más deliberativo y más lógico. Su función es tomar las decisiones finales tras observar y controlar las instituciones. Bajo estas premisas tenemos entendido que la mente de Bolognesi aplicó el segundo sistema. Si hubiera aplicado el primero, probablemente Bolognesi se hubiera rendido y hubiera escapado días antes de la batalla. Y pese a ser una respuesta rápida según el costo-beneficio del conflicto, hubiese sido la mejor decisión, pero este optó por un pensamiento más reflexivo, decidiendo entregar su vida para salvaguardar su nación, y esto queda evidenciado en la carta que se escribió a su esposa diciéndole que no reciba pensión del gobierno porque su sacrificio o su patriotismo no tiene precio alguno. Observamos que este personaje siempre tuvo presentes sus roles como esposo y padre de familia, pero sus convicciones fueron más fuertes, quisieron sobreponer el rol de representante de su nación. En la carta que Francisco Bolognesi envió a su querida Josefa, se evidencia que éste está consciente de la situación y posición en que se encuentra el ejército que comanda frente al enemigo, pero aún así, éste decide quedarse. En este caso se evidencia claramente la segunda propuesta que trabaja Daniel Kahneman, que es de pensar despacio. Pero al mismo tiempo, Bolognesi muestra una preocupación por su hija y su futuro. Muchas personas habrían decidido irse debido a la magnitud de la situación, pero Francisco Bolognesi reitera su posición patriótica al decirle a la esposa que no le pida nada al Estado, para que no piensen que su deber tuvo precio. En este sentido, Bolognesi, al igual que Grau, forman parte de un grupo que lucha por sus principios y deberes bajo una institución, algo poco común para el siglo XIX, donde pugnaba el individualismo y la lucha por los intereses propios, como es el caso de los caudillos. Ya descrito lo anterior, podemos analizar la mente de Francisco Bolognesi, donde los artefactos cognitivos pueden construir su forma de pensar. Entonces, ¿cómo surgió su pensamiento a través de varios capítulos de su vida? Para ello citaré dos ejemplos de su biografía.
En el plano interpsicológico encontramos el primer caso, donde Francisco Bolognesi asistió al Seminario Conciliar de San Jerónimo, lugar donde forjó su espíritu disciplinario y justiciero. Esto, pasado al plano intrapsicológico, resulta que en dicho centro de educación marcó su manera de ser e impregnó sus principios y normas de conducta para toda la vida. En el segundo ejemplo, se presume que el niño Bolognesi asistió al lado de su padre a la ceremonia de proclamación de la independencia del Perú, cosa que aún no es veredicto, pero si sucedió, esto sin lugar a dudas formó parte de sus inicios en los conocimientos patrióticos. Esto pasado al plano intrapsicológico, precisó la imagen del Perú tal y como es a Francisco Bolognesi, un Perú que podría defender en un futuro como los contemporáneos en aquel momento. La vida de Francisco Bolognesi, en este caso de la vida profesional, es muy interesante por varias razones. Usualmente, ¿quiénes eran los caudillos, o los jefes militares? Hacendados. O sea, gente que no había seguido una carrera militar. En el siglo XIX, a cualquier gamonal, cualquier hacendado que le daba la gana de ser presidente o caudillo, ¿qué cosa hacía ese gamonal, ese hacendado? Agarraba su dinero, armaba a sus indígenas yanaconas, los convertía en un ejército privado y capturaba el poder, ya sea él o él en alianza con otros gamonales. En cambio, Bolognesi es un caso, igual que el de Cáceres, y también el de Bolognesi, el de Grau, son casos extraños de poquísima gente que en el caso del Perú tiene una línea de carrera militar. O sea, no son militares improvisados, no son militares que un día se levantan de la cama y dicen, oye, quiero ser caudillo. No, son gente que ha seguido una carrera militar y ha conseguido sus galones con su propio esfuerzo. Eso pasa, repito, ¿no? Con esta gente como Bolognesi, Cáceres, Grau en la Marina. Y en ese sentido, una cosa, que el sentimiento nacional y el nacionalismo, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, no nacen de la nada. El nacionalismo, la identificación con una nación, son cosas culturalmente aprendidas. En el siglo XIX, el Estado te educa en el nacionalismo a través del ejército, como es el caso de estos que he mencionado, ¿no? Bolognesi, Grau, Cáceres. Sí. Ellos aprenden ahí lo que es ser peruano. Y luego ponen en práctica estas ideas, ¿no? Ya en su participación en las guerras o en los levantamientos en contra de dictaduras, ¿no? Por eso se entiende, pues, Eduardo, ¿no? Que este personaje haya dicho esas palabras, ¿no? De que tengo deberes de cumplir y todo lo demás, que en cualquier otro contexto habrían sido, pues, palabras, ¿cómo decirlo, no? Un poquito, no sé, ingenuas, ¿no? O cursis, ¿no? Pero dicho en boca de Bolognesi, son completamente impresionantes, ¿no? Y muy, muy creíbles, ¿no? O sea, si le dijera a cualquier persona sería un fingido, ¿no? Pero en boca de Bolognesi, yo sí creo que debe haber sido algo impresionante, ¿no? Y me habría gustado a mí estar ahí, en ese salón, cuando Bolognesi responde eso, ¿no? O sea, a él sí le creía, ¿no? Porque él sabía que iba a morir. Y además recuerda que los chilenos le dan el permiso para que se vaya, ¿no es cierto? O sea, él pudo haberse ido con todas sus tropas, pero él decide quedarse, ¿no? Y eso no lo hace cualquiera. Porque tanto cuando tú vas a una revolución como cuando vas a una guerra, lo más probable es que tú mueras, porque te estás enfrentando al Estado. Y por lo tanto, para poner en riesgo tu pellejo, tú tienes que estar llevado por fuerzas poderosísimas, porque estás arriesgando tu vida, que es lo único que tienes en realidad. Por lo tanto, cuando una persona como Bolognesi, Alfonso Ugarte, ¿no? Le dicen esas cosas a los chilenos, ¿no? Que no se van a ir, es porque tienen un poderoso motivo, ¿no es cierto? O sea, tienen un sentimiento nacional, pues, que nosotros difícilmente tenemos también, ¿no? Hay que decirlo con total sinceridad. He leído textos de historias del siglo XIX que sí mencionan siempre esa carta y siempre mencionan esa línea donde Bolognesi le dice a su esposa, no pidas nada, ¿no? Cuando yo muera, no le pidas nada al Estado, ninguna pensión, ninguna indemnización, nada. No le pidas nada al gobierno para que no vayan a creer que mi patriotismo tuvo precio. Esa línea siempre la he visto en historiadores que han estudiado este periodo, así que
Yo no he leído la carta directamente, pero como la he visto citado por historiadores serios, yo estoy seguro que esa carta sí existe, ¿no? Y además calza perfectamente con el patriotismo y la humildad de Bolognesi, ¿no? Mira, tú le dice a su esposa, no le pidas nada al gobierno, indemnización, pensión, no, para que no crean que mi patriotismo tuvo precio. Para completar la entrevista, realizamos una encuesta a un aproximado de 40 personas acerca de sus conocimientos sobre Francisco Bolognesi. Y estas son las preguntas que consideramos pertinentes para esta encuesta, con el fin de generar un debate sobre las decisiones de Bolognesi. Primero, ¿su ascenso acelerado en los rangos militares se debió a sus conexiones con el gobierno de turno? Segundo, ¿Francisco Bolognesi fue un burgués que acudió a la guerra del Pacífico para defender sus intereses? Tercero, ¿la decisión de quedarse defendiendo la plaza de Arica estuvo relacionada con su postura política? Cuarto, ¿la icónica frase de Bolognesi es un invento para enaltecer su imagen? Quinto, ¿Francisco Bolognesi no es un ejemplo del patriotismo peruano? En cuanto a la primera interrogante, en base a las respuestas dadas, podemos observar que el 52,4% están de acuerdo, lo cual nos hace suponer que las personas consideran que Bolognesi obtuvo sus ascensos gracias a sus conexiones con el gobierno de turno. En la segunda interrogante podemos observar que el 42,9% está en desacuerdo con la premisa. Esta mayoría representa una posición a favor sobre el patriotismo de Bolognesi. En la tercera interrogante observamos que el 45,2% se muestra en desacuerdo. En la cuarta interrogante se muestra un 59,5% en desacuerdo. Y en la quinta interrogante observamos un 54,8% en total desacuerdo. Gracias a esta encuesta podemos observar que Francisco Bolognesi conserva una buena imagen acerca de sus actos como militar y buen patriota que fue. En cuanto a la primera interrogante sobre el problema de investigación, si la influencia de sus padres o la vida militar determinó la personalidad de Bolognesi, sí, ¿por qué? Las tradiciones latinas marcaron un sentimiento de pertenencia en Bolognesi. El amor y el orgullo que tuvo por el Perú fue gracias a la influencia de la familia materna. Además, el patriotismo que tuvo fue inspirado cuando éste estuvo en el ejército. Pero lo que definió su temperamento, su carácter y personalidad fueron las tradiciones del padre genovés y que fueron determinantes en la toma de sus decisiones. Segunda pregunta. ¿Los patrones psicológicos influyen en el comportamiento de Bolognesi? La respuesta es sí. ¿Pero por qué? La personalidad del individuo se conforma a través de los procesos temporales o cambios progresivos del funcionamiento total, no solo de madurez orgánica, sino también de la integración del cambio constitucional con aprendido. El desarrollo se basa en un continuo cambio constante que va desde la niñez temprana hasta la edad adulta, produciendo que cada dimensión de desarrollo tenga su influencia en las otras. Así, los cambios afectivos influyen en los procesos cognitivos y viceversa. Teniendo como base las implicaciones de la psicología del patriotismo, de cierta forma vemos observadas estas en las decisiones y comportamientos de Bolognesi. Sus frases como «prefiero reventarlos yo mismo si van a servir para matarse entre peruanos», referir al uso de los cañones durante las guerras civiles, y la otra, «Arica no se rinde, resistirá hasta el sacrificio», son claro ejemplo del aspecto cognitivo de una persona patriota, mientras el aspecto conductual del patriotismo determinó su decisión de quedarse a combatir pese a la desventaja numérica. Como se nos indica en esta parte, un patriota actúa en nombre de su nación y Bolognesi es uno de los mejores ejemplos, dando su vida por su nación. En cuanto a la famosa frase de Bolognesi, tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho, probablemente fue una inspiración que obtuvo a partir de su formación patriótica militar que obtuvo a lo largo de su vida, a la que se complementan también los valores de la época.